Bueno, sépanme disculpar, es la primera vez que uso Zoom, así que es probable que pueda fallar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cuando, cuando escuchen la charla. Bueno, para mí es una alegría poder presentar esto y poder estar con ustedes, aunque sea virtual. Bien, espero ansioso poder dar clases en el aula, que extrañamos mucho eso. Bueno, el tema que nos toca hoy es insuficiencia respiratoria. Muchos nos deben haber insultado por el trabajo práctico que le dimos, y tienen toda la razón, pero bueno, es un poco todos algunos conceptos que necesitaban para poder abordar esta temática. Esta temática es súper importante. Ustedes sabrán lo que estamos sufriendo en estos días y la relevancia que tomó el kinesiólogo respiratorio, que hace mucho que venimos en esto, pero bueno, somos conocidos ahora, bien, por esto que hacemos. ¿Y por qué digo que tenemos relevancia en esto? Porque la presentación clínica de los pacientes con COVID positivo y que desarrollan ese 20% del total de los infectados que desarrollan un compromiso respiratorio, se basa exclusivamente en la insuficiencia respiratoria. Por eso toma una principal relevancia el conocimiento de esta temática. ¿Bien? Así que vamos a hablar brevemente sobre la insuficiencia respiratoria. Acuérdense que lo fundamental es el apunte que le hemos dado para leer. Ahí está bastante ampliado. Esto es un resumen solamente, así que no se queden con esta clase, sino puedan tomar el apunte en sí. Bien, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria vamos a tratar de sacar algunas cosas en conclusión, que es poder definir la insuficiencia respiratoria, poder discriminar entre insuficiencia respiratoria tipo 1 e insuficiencia respiratoria tipo 2, poder ver las causas de esa insuficiencia respiratoria y cómo vamos a poder tratarla, básicamente, pero sobre todo cómo la vamos a evaluar. Podemos y debemos, como kinesiólogos, poder identificar a un paciente que tenga insuficiencia respiratoria, poder evaluarlo para luego tratarlo. Siempre es importante identificar, evaluar para luego tratar. Todas las insuficiencias respiratorias no son lo mismo y se tratan con diferentes estrategias terapéuticas. Es muy importante saber que el 30% de las insuficiencias respiratorias que llegan a los cuidados hospitalarios y sobre todo cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo, el 30% se muere. Así, el 30% se muere. Por eso es muy importante nuestra acción para prevenir esa insuficiencia respiratoria o tratarla adecuadamente a esa insuficiencia respiratoria cuando se manifiesta. Dentro de las opciones terapéuticas que después vamos a hacer más detallistas a la hora de hablar de estas acciones, básicamente son el oxígeno de forma convencional, ya sea de alto flujo o de bajo flujo, la cánula nasal de alto flujo, la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva. Y dentro de eso, la terapia física, las técnicas de higiene bronquial y la aerosol terapia y la humidificación. Como definición, podemos decir que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad para mantener el suministro normal de oxígeno en los tejidos o la eliminación normal de dióxido de carbono en los tejidos. A menudo resulta de un desequilibrio entre la capacidad y la carga. Por lo tanto, la ecuación del movimiento es muy importante tenerla clara para poder entender esta patología. ¿Qué quiere decir que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad para mantener el suministro normal de oxígeno y dióxido de carbono? Es que la demanda metabólica que estamos teniendo es superior a lo que el pulmón puede ofrecer. Por lo tanto, hay un desequilibrio y eso se manifiesta en una entidad clínica. Cuando hablamos de ecuación de movimiento, recordemos que había una parte en donde tenía la parte cerebral, el componente neuromuscular, ya sea los centros motores, la vía de transmisión y el músculo en sí. Que todo eso tenía que estar indemne para poder hacer frente a las resistencias que ofrecía toda la vía aérea y el pulmón y la caja torácica. Por lo tanto, compliance, volumen, resistencia, PIP total, era parte de la carga. ¿Qué tiene que ver esto?
es que la capacidad tiene que vencer a la carga. ¿Bien? Entonces, muy importante poder tener frescos estos conceptos. Gasométricamente también lo podemos definir a la insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Si sacamos un gas en sangre arterial y nuestro paciente tiene una PO2 menos de 60 milímetros de mercurio o una PCO2 arriba de 50 milímetros de mercurio, nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria. Y acá hay una primera división: una insuficiencia respiratoria tipo 1 o una insuficiencia respiratoria tipo 2. La insuficiencia respiratoria tipo 1 es la que se manifiesta por una PO2 debajo de 60 milímetros de mercurio. Recordemos que la PO2 normal es entre 95 y 98 milímetros de mercurio. Cuando eso baja, y cuando no es por la edad, sino porque baja por una patología, el paciente está hipoxémico. Cuando baja de 60, el paciente está en insuficiencia respiratoria. Tipo 1. Cuando aparte de eso, de que baje la PO2, sube la PCO2 arriba de 50, nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Y qué diferencia hay entre la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la insuficiencia respiratoria tipo 2? Es que en la insuficiencia respiratoria tipo 1, básicamente hay un problema en el parénquima pulmonar. Y en la insuficiencia respiratoria tipo 2, básicamente hay un problema de bomba muscular. ¿Por qué? Porque el problema en que la PCO2 aumente tiene que ver que hay una baja ventilación alveolar, y la baja ventilación alveolar tiene que ver con que el músculo no es capaz de generar suficiente fuerza para que ingrese el aire. Eso lo vamos a ver más en detalle posterior. ¿Cuáles son las causas de la hipoxemia, sobre todo de la hipoxemia tipo 1 o de la insuficiencia respiratoria tipo 1? Son ventilación-perfusión, alteración de la ventilación-perfusión. Recordemos las áreas de West que hemos estudiado en fisiología, y si no lo recordamos, por favor, vayamos a verlo. El shunt, la hipoventilación alveolar, y sobre todo una alteración de la presión barométrica inspiratoria. Bien, vamos a hablar pequeñas cosas de cada uno de ellos. Les recomiendo que esto lo amplíen con la bibliografía. Acá tenemos dos imágenes. La A, no tenía número, es A y B. Miren que la presión inspiratoria de oxígeno entre la figura A y la figura B son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está respirando aire ambiente y este paciente está con oxigenoterapia. Los dos tienen una obstrucción. Bien, o sea que los dos tienen un BQ bajo en este lugar y un BQ normal en este otro alveolo. Como verán, la presión alveolar en este paciente que no tiene oxígeno es de 100, que es lo que tiene que dar. Y ahí puede hacer una buena difusión simple y puede hacer un buen intercambio gaseoso. Pero en esta región, donde la PO2 debería ser 100, acá está 50. Quiere decir que el aire, el oxígeno, no está ingresando aquí correspondientemente. Por lo tanto, hay trastornos del pasaje entre el oxígeno, ¿sí?, y el oxígeno del alvéolo y el oxígeno que tiene que ver en la arteria. Por lo tanto, esta mezcla nos da como resultado una PO2 de 60 milímetros de mercurio. Como ustedes sabrán, no son los 95 y los 98 que debería tener. Entonces, este paciente está teniendo una hipoxemia. ¿Bien? Ahora, a este paciente que le pusimos oxígeno, fíjense cómo estamos hiperoxigenando el alvéolo normal, pero este alvéolo, que tenía 50, aquí tiene 85, lo cual elevó la presión alveolar de oxígeno, lo cual eso es bueno. ¿Por qué? Porque luego en la mezcla, la PO2 es de 100. Por lo tanto, este cuadro es diferente a este. Este paciente está hipoxémico y este paciente no está hipoxémico. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos pacientes tienen una alteración del BQ. Nada más que a este que le pusimos oxígeno fue exitosa la terapéutica. Bien. Entonces, cuando nosotros detectamos que nuestro paciente está hipoxémico y esa hipoxemia es por un BQ, la acción terapéutica que debemos hacer es oxígeno. Ahora, el oxígeno no es agua. Por lo tanto, el oxígeno es un fármaco. La forma de aplicar, los dispositivos de aplicación, el tiempo de aplicación, es una materia de estudio que lo vamos a tener más adelante. Por lo tanto, lo que tenemos que saber ahora es que hay que poner oxígeno. Después vemos cómo.
y con qué forma. La presentación clínica es básica. Disnea, taquicardia, taquipnea. Y utilización del músculo accesorio. La utilización del músculo accesorio es un signo de alarma de peligro de fatiga diafragmática. Por lo tanto, cuando hay utilización de músculo accesorio, el paciente ya está grave. Lo ideal es atacarlo antes de eso. En esta imagen, de vuelta A, de vuelta B, tenemos a nuestro mismo paciente, pero ya no tiene un trastorno del BQ, sino tiene un SHUN, en donde la presión barométrica es de 150, la presión inspiratoria de oxígeno es 150, la presión en el alvéolo sano es de 100, pero acá es de 0. Por lo tanto, ya es mucho menor la PO2 en sangre que tiene. Nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿Y cuál es el problema? Es que si a este paciente que tiene SHUN, no un BQU, un SHUN, le ponemos oxígeno, el resultado es el mismo. No sale de la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, esa es la diferencia entre el SHUN y el BQ. El BQ responde muy bien al oxígeno, pero el SHUN no. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que detectamos que tiene un SHUN, no lo vamos a arreglar con oxígeno. Este necesita aplicación de ventilación mecánica invasiva. Después vamos a ver por qué. Estos son lo que estamos viviendo actualmente con los COVID positivos. Nuestros pacientes graves con COVID positivos tienen SHUN. Por lo tanto, tenemos que intubarlo rápidamente. Por eso la necesidad tan imperiosa de que haya muchos respiradores, ventiladores mecánicos, y que los sepamos usar. La presentación clínica de este caso es mucho más aguda la utilización de músculos accesorios, pero sobre todo es la placa radiográfica o la tomografía computada. Hay muchísima falta de aire, no está totalmente blanca la radiografía y la TAC. Otra de los problemas de la hipoxemia es la alteración de la difusión. La alteración de la difusión se norma o se establece por la ley de Fick. La ley de Fick habla que a mayor espesor, mayor a superficie o gradiente, es menor el tiempo de traslado de un lugar a otro. Y es lo que pasa acá. Nuestros pacientes con fibrosis pulmonar post-SHUN o post-distrés respiratorio, lo que van a mostrar es que estando sentados, su oxigenación es buena. Pero cuando se necesita más aporte de oxígeno, es donde se nota el pasaje tan lento del glóbulo rojo, por lo tanto, del oxígeno al glóbulo rojo. Por lo tanto, estos pacientes en actividad física, y no hablo de correr una maratón, chicos, sino cuando hablo de actividad física es que el paciente vaya al baño, que el paciente coma, en ese tipo de actividad física ya presentan una caída de la PO2 en sangre. A esos pacientes siempre le aconsejamos usar oxígeno cuando hagan esas actividades. La presentación clínica no difiere de las demás, pero sí se da posiblemente post un distrés respiratorio o post una patología con alteración del tejido conectivo. Cuando tenemos mal de altura o cuando el paciente está en la altura o en avión, ¿sí?, que la presión inspiratoria de oxígeno es baja, se produce una alteración en la oxigenación, pero no porque haya un mal intercambio gaseoso, sino porque llega poca PO2 a nivel alveolar y se producen este tipo de alteraciones. Cuando hablamos de hipoventilación, que es otra de las causas más comunes de la hipoxemia, estamos hablando y haciendo referencia a un problema en la bomba muscular. Por lo tanto, recordemos nuevamente la ecuación del movimiento. No me voy a cansar de decirles que tienen que saber la ecuación del movimiento. Es que esta ecuación del movimiento, la parte muscular y sobre todo de esa conducción del músculo en sí, está alterada. Por eso, generalmente los pacientes que son más ancianos, que tienen un postoperatorio de alguna cirugía, que tienen dolor, que tienen alguna enfermedad neurológica, poseen una alteración de la hipoventilación. Y por ende, si hipoventilan, la presión alveolar de oxígeno es baja, y por lo tanto,
la ventilación alveolar es baja y por ende la PCO2 sube. Por lo tanto, es una de las características que enmarca la hipoventilación en la insuficiencia respiratoria tipo 2. Acá hay un cuadro sobre las causas de hipoxemia. Bien, está muy bien marcada la hipoventilación, el SHUM, el desequilibrio PQ en sus tres entidades, ya sea una ocupación alveolar, por ejemplo la neumonía o la telectasia, la obstrucción, secreciones en la vía aérea, o una alteración de la perfusión, una embolia pulmonar, y las alteraciones de la difusión. Es muy importante que podamos tener en cuenta cómo identificar esa alteración del intercambio gaseoso. Y en eso están los índices. Esos índices puede ser el A-A o la PAFIO2. Vamos a escuchar muchas veces A-A y PAFIO. Básicamente son cuentas que lo que tratan de hacer, y lo voy a mostrar en esta diapositiva, es poder relacionar la presión alveolar de oxígeno con la presión arterial de oxígeno. O cuánto oxígeno ingresa y cuánto oxígeno pasa acá. Entonces lo que estamos evaluando es intercambio gaseoso. En el caso de la PAFIO2, la PAFIO2 se basa en ver la FiO2 y relacionarla con la presión arterial de oxígeno. Se hace esa cuenta, una división, lo normal es que esté arriba de 300, y si un paciente tiene una PAFIO2 entre 200 y 300, tiene un distrés leve, entre 100 y 200 tiene un distrés moderado, y en menos de 100 tiene un distrés severo. Cuando hablamos de A-A, lo primero que vamos a sacar es la presión alveolar de oxígeno. Lo normal es que esté 100. ¿Eso cómo sale? Desde la FiO2, que es 0,21, siempre hay que tratar de hacerlo al 0,21. La presión barométrica, que es 760 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua, que está entre 47 y 48. La presión de dióxido de carbono, que es la que tengo del gas arterial, y un coeficiente de relación que es 0,8. Esa cuenta normalmente me da 100. Si acá tengo 100 y lo normal en la gasometría arterial es de 95, 98, la relación es que si me da entre 0 y 20, bien, el oxígeno que llega aquí pasa correctamente aquí. Por lo tanto hay una buena alteración. Si la alteración, si el resultado final me da más de 20, tengo un A-A anormal, lo cual tengo en claro que hay alguna alteración del intercambio gaseoso. Fíjense lo interesante de esto, y por qué es importante que ustedes lo sepan y que lo sepan aplicar, es que si yo tengo un paciente con hipoxemia, ¿bien? O sea, mi PO2 está baja, y el A-A es normal, o sea que está entre 0 y 20, el problema no está aquí, no está en el parénquima pulmonar, sino está en el músculo respiratorio o en el componente de conducción, lo que sea la capacidad en la ecuación del movimiento. Lo cual no lo voy a arreglar con oxígeno solamente, sino que tengo que apuntalar a la mecánica ventilatoria. ¿Bien? Ahora, si la PO2 está incrementada, mi paciente puede tener un SHUNT o un BQ. ¿Bien? Y el tratamiento básicamente es con oxígeno. Por lo tanto, fíjense, a una hipoxemia, si saco A-A, el tratamiento difiere. Ahora, ¿cómo sé yo que una A-A que me da incrementada, cómo sé yo que es SHUNT o es BQ? Muy fácil, le ponemos oxígeno. Si responde, es un BQ. Si no responde, es un SHUNT. Por eso me tengo que quedar al lado del paciente a la hora de la aplicación terapéutica. ¿Bien? No me puedo ir. Me tengo que quedar y observar el resultado. Bien. Esto es un poco lo que le comentaba antes sobre la PCO2 y la ventilación alveolar. La ventilación alveolar tiene que ver mucho con la ventilación minuto. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una ventilación minuto, bien, aumentada, bien, o sea, respira, la PCO2 tiende a bajar. Cuando un paciente tiene una ventilación minuto mucho más lenta, que le cuesta respirar y entra poco aire, la PCO2 tiende a subir. Por lo tanto,
Para un paciente que tiene la PCO2 alta, lo que tenemos que hacer es un apoyo ventilatorio para aumentar la ventilación minuto, para aumentar la ventilación alveolar. ¿Bien? Por eso es muy interesante que en la insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica, una de las acciones terapéuticas que debemos hacer es la ventilación no invasiva. La insuficiencia respiratoria hipercápnica tipo 2, también conocida como insuficiencia ventilatoria, se desarrolla cuando la ventilación está deteriorada secundaria a una exposición de CO2, aumentada intrínseca o extrínsecamente, deterioro del control respiratorio, deterioro de los mecanismos efectores respiratorios, incluyendo neurológicos, enfermedad o trastornos pulmonares, o de la pared torácica o con mayor trabajo respiratorio, lo que le estaba comentando recién. En esta diapositiva tenemos claramente identificadas patologías que cursan con insuficiencia respiratoria tipo 1 y patologías que cursan con insuficiencia respiratoria tipo 2. Por lo tanto, acá podemos observar que tenemos muchas patologías también que pueden fusionarse. ¿Bien? Siempre hay mecanismos de compensaciones ante la falla respiratoria. ¿Bien? Y uno de los mecanismos de compensación es el pH. Por lo tanto, la insuficiencia respiratoria hipercápnica crónica sobreaguda se puede diferenciar por la gravedad de los cambios de pH. ¿Qué quiere decir esto? Que en la insuficiencia respiratoria aguda, una insuficiencia respiratoria aguda, el pH disminuye 0.08 por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de PCO2. Y en la insuficiencia hipercápnica crónica, el pH disminuye 0.03 por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de PCO2. Fíjense que la insuficiencia respiratoria aguda se puede dar por una neumonía, ¿bien? Una insuficiencia respiratoria tipo 1. Pero si mi paciente tiene una patología de base EPOC, que ya está en insuficiencia respiratoria crónica y tiene una neumonía, esa es una insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica. Por lo tanto, es muy, muy importante poder identificar eso. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas que obtenemos en la insuficiencia respiratoria? Bien, primero el paciente está taquipneico. ¿Qué quiere decir? Y es el punto de acción. Ahí es donde debemos actuar. Porque si nuestro paciente consumió toda su reserva cardiometabólica, ¿qué va a pasar? Se va a cansar, se va a fatigar y por lo tanto va a entrar en frecuencia respiratoria más baja y casi en apnea. Y ahí ya llegamos tarde. Por lo tanto, en la presentación clínica de taquicardia es donde ahí más rápido deberíamos actuar. También el paciente puede presentar respiración paradojal. Es muy, muy importante poder observarlo. Bien, acá un poco lo que hablamos en la primera diapositiva y que vamos a hablar después, ¿bien? Pero es muy importante en que si yo llegué tarde, en que ya el oxígeno que le puse no fue correcto, no fue de la manera esperada la terapéutica o la respuesta que quería buscar, lo que tenemos que darle a este paciente es un soporte ventilatorio. ¿Bien? Y hay características que nos tenemos que dar cuenta que ese paciente ya con oxígeno no nos va a alcanzar, ¿sí? Vamos a fracasar. Y tenemos que darle un soporte ventilatorio diferente, ¿bien? O darle un soporte ventilatorio. Eso se muestra en esta diapo, ¿bien? Es cuando un paciente tiene un pH entre 7.35 y 7.45, que es medianamente lo normal y manejable, sí lo podemos manejar con oxigenoterapia. Pero cuando nuestro paciente tiene un pH menor de 7.20, el paciente necesita intubación al menos. ¿Bien? Igual que la PC2, como está muy arriba, podemos usar ventilación no invasiva. ¿Bien? Y igual tenemos diferentes parámetros como la frecuencia respiratoria, el volumen TIDA, la capacidad vital, la frecuencia respiratoria máxima, la presión máxima inspiratoria, el espacio muerto, la ventilación minuto, la PAFI y el A-A. Entonces, todo esto es la evaluación que el kinesiólogo debe hacer cuando se encuentra con un paciente con falla respiratoria
para que podamos actuar de la manera correcta. Como les dije, evaluación, primero identificarlo, después evaluarlo y luego tratarlo. Pero eso lo tengo que hacer en 5 segundos. Por eso es muy importante la clase de hoy, es muy importante la lectura que tienen que hacer del apunte que le hemos dado, porque le va a dar muchas herramientas a la hora de la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención y perdonen por cualquier furcio que pueda haber hecho en esta presentación, que espero, como dije al principio, podamos vernos cara a cara rápidamente. Muchas gracias.